Muy bien, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un tema que la verdad es fascinante. Tenemos un conjunto de fuentes que se meten de lleno con una de las figuras más eléctricas de la astrología, el planeta Urano. Eléctricas. Esa es la palabra perfecta. Sí, ¿verdad? En todos los textos la descripción es casi la misma. Urano es el planeta de la revolución, del despertar súbito, de la libertad. Nuestra misión hoy es entender qué significa eso realmente. Claro, o sea, cómo moldea a generaciones enteras y sobre todo, cómo aterriza eso en la vida de una persona. Y he de una metáfora que se repite constantemente en el material y que creo que es la clave de todo. A ver. Urano es un rayo que cae del cielo sin avisar y te despierta de un sueño en el que ni siquiera sabías que estabas. Uf, qué potente. Un shock que de repente te muestra que hay algo más, que el mundo era más grande de lo que parecía. Es el cambio que no pediste. Exacto, el que no pediste, pero que al parecer era inevitable. Un cambio inevitable. Ok, vamos a desempacar esto. Empecemos por lo básico. La idea central que se desprende de todo es que Urano es el gran innovador, el rebelde. El que patea el tablero. Totalmente. La fuerza que aparece para dinamitar el famoso «pero es que siempre se ha hecho así». Y hay un dato histórico que me voló la cabeza. Fue descubierto en 1781. Exacto. Y ese dato no es para nada menor. Pensemos un poco en el contexto. Claro. Estamos en plena ebullición de la Revolución Americana, a punto de que estalle la francesa y encima, en medio del despegue de la Revolución Industrial. ¡Qué locura! El momento en que la humanidad ve este planeta en el cielo coincide con el momento en que está rompiendo las estructuras más antiguas y sagradas en la Tierra. Monarquías, sistemas feudales. O sea, desde su nacimiento simbólico, está atado a la idea de que los paradigmas tienen fecha de caducidad. Exactamente. Y lo más increíble es que esta simbología se refleja hasta en su comportamiento físico, en cómo se mueve. Totalmente. Es que aquí la astronomía y la astrología se dan la mano de una forma muy poética. Urano es el bicho raro del sistema solar. ¿En qué sentido? Mientras todos los planetas giran más o menos derechos, como trompos, Urano gira de lado. Su eje está inclinado casi 98 grados. O sea que básicamente va rodando por su órbita. Justo así. Y simbólicamente es perfecto. No sigue las reglas ni para girar. Tiene una perspectiva que nadie más tiene porque, literalmente, ve el universo desde otro ángulo. Claro, el rebelde por naturaleza. Esto me lleva a un concepto que aparece mucho en las fuentes y que siempre me sonó un poco abstracto. Lo llaman el primer planeta transpersonal. ¿Qué significa eso realmente? Ok. Es una distinción clave. A ver, los planetas personales como Mercurio, Venus, Marte, hablan de nuestro yo más inmediato. Cómo pienso, cómo amo, cómo actúo. Ok. Pero Urano, junto con Neptuno y Plutón, operan en otra frecuencia. Su enfoque no es el individuo, es el colectivo. No se trata de mi libertad, sino de la libertad con mayúscula, como un principio para la sociedad. Ah, ya entiendo. Como los grandes movimientos sociales, las revoluciones tecnológicas. Esa es la cancha de Urano. El activista, el científico que hace un descubrimiento que cambia el mundo. Ok, aquí es donde a mí siempre me surgía la duda, porque si Urano está en un signo por 7 años, significa que millones de personas tenemos la misma revolución pendiente. Siempre me pareció demasiado general. Esa es la pregunta del millón. Y el material lo explica muy bien, dividiéndolo en 2 niveles. El primero es, justamente, el generacional. El colectivo. Exacto. Al pasar 7 años en un signo, marca a toda una generación con un sabor de revolución particular. Es como si cada generación tuviera una misión disruptiva específica. Y los ejemplos que da son buenísimos. Menciona a la generación con Urano en Leo entre 1955 y 1962. Los llama los revolucionarios de la expresión. Claro, la generación de la posguerra. Totalmente. Crecieron en un mundo súper gris, conformista, y de repente explota el rock and roll, la contracultura, la idea de que la autoafirmación creativa es importante. Una rebelión a través del arte. Exacto. Y luego lo podemos contrastar con la generación que tiene a Urano en Capricornio, de 1988 a 1996. A ellos los llama los revolucionarios de la estructura. Y tiene todo el sentido.
Capricornio es el sistema, las jerarquías, las corporaciones. Los millennials mayores. Esos mismos. Llegan justo a tiempo para crear la cultura de las startups de Silicon Valley, para desafiar esa idea de trabajar 40 años en la misma empresa. Inventaron nuevas estructuras, más horizontales. Cada generación trae la herramienta para romper el molde que le precedió. Entiendo la parte generacional, pero ¿cómo aterriza esto en mi vida, en la tuya? Aquí entra el segundo nivel que mencionabas. Y aquí es donde la astrología se vuelve íntima. El material subraya que, para un individuo, la casa astrológica donde está Urano es mucho más reveladora que el signo. Ah, ok. El signo te dice el qué de la revolución, pero la casa te dice el dónde. Es el área de tu vida donde esa energía eléctrica se va a manifestar con más fuerza. Donde necesitas ser radicalmente libre. Y donde es más probable que vivas esos rayos inesperados. A ver, pongamos ejemplos para que se entienda bien. Si alguien tiene a Urano en la casa 7, la de las relaciones, ¿cómo se vería? Pues esa persona, por naturaleza, va a buscar vínculos que se salgan del molde. Quizás sienta una aversión casi alérgica al matrimonio tradicional o necesite muchísima independencia. Y es donde puede vivir esos inicios o finales de pareja súbitos. Como un relámpago. De la nada empieza algo súper intenso o de un día para otro se termina algo que parecía estable. La predictibilidad en esa área de su vida es casi imposible. Pero a ver, en la práctica, ¿alguien con Urano allí está condenado a la inestabilidad o se puede canalizar esa energía? Gran pregunta. La perspectiva que se ofrece no es de condena, sino de vocación. La idea es que esa persona está destinada a redefinir lo que significa una relación. A crear su propio modelo. Exacto. Quizás su camino es tener una pareja donde cada uno vive en su casa, o una relación abierta. El desafío es ser valiente para construir el modelo que les funciona, aunque no se parezca a ningún otro. Ok, eso tiene mucho más sentido. La energía está ahí. La elección es si se manifiesta como caos o como una innovación consciente. Esa es la clave. Y para contrastar, ¿qué pasaría si esa misma energía cae en la casa 4, la del hogar y la familia? Ahí la revolución es doméstica, interna. Podría ser alguien que tuvo una infancia muy poco convencional con muchos cambios de casa. O que de adulto necesita un modelo de hogar que rompa esquemas. Claro, vivir en una comunidad, en una casa rodante. También puede señalar revelaciones súbitas sobre el pasado familiar, secretos que salen a la luz. El rayo cae en el núcleo más íntimo. Es fascinante. Pero a pesar de que hablamos de rayos y shocks, uno de los puntos más interesantes del material es que describe un ciclo de vida uraniano que es, paradójicamente, predecible. Correcto. Y es una idea que nos obliga a reinterpretar las grandes crisis de la vida. La órbita de Urano dura 84 años, muy parecido a una vida humana. Y dentro de ese ciclo hay momentos clave. Puntos de inflexión matemáticamente precisos. El más famoso, del que se habla muchísimo, es la oposición de Urano, que ocurre entre los 40 y los 44 años. La famosa crisis de la mediana edad. Exactamente. Es cuando Urano en el cielo llega al punto opuesto a donde estaba cuando nacimos. Es una confrontación directa con nuestra propia naturaleza revolucionaria. El gran despertar. Es el momento en que el alma se asoma por la ventana y pregunta con una sinceridad brutal: ¿esto es todo? ¿De verdad esto era? Uf, qué pregunta. Y me encanta la idea de liberación. Pero seamos honestos, para mucha gente esa crisis se siente como un fracaso total. Como que todo se viene abajo. Sí. El material distingue entre una implosión autodestructiva y un despertar productivo. Porque desde afuera, a veces, se deben parecer mucho. Totalmente. La distinción que se hace es fundamental y tiene que ver con la conciencia. La implosión ocurre cuando te resistes al cambio, cuando te aferras a una estructura que ya no te sirve. Entonces, Urano tiene que usar la dinamita, por así decirlo. El despertar productivo ocurre cuando entiendes que esa incomodidad es una señal. Y aquí se repite una frase que es el corazón de todo esto. Urano rompe lo que ya estaba roto. Eso lo cambia todo. No es un ataque externo. Es más bien una demolición interna que se vuelve visible. Es la consecuencia de algo que ya no se sostenía. Urano no viene a destruir un matrimonio feliz. Viene a demoler la fachada de un trabajo que odias o una relación que se mantiene por costumbre. Se ve menos como un castigo y más como una intervención de emergencia. Sí, y se añade un matiz sobre el dolor que esto causa. Dicen que el dolor no viene tanto del cambio, sino del shock de darte cuenta de cuánto tiempo llevabas dormido.
La pena por el tiempo perdido en una vida que no era auténticamente tuya. Qué fuerte, ¿no? Muchísimo. Pero esta idea de liberación forzosa suena muy positiva, casi romántica. Sin embargo, un quiebre súbito puede ser devastador. Supongo que esta energía también tiene un lado más oscuro. Absolutamente. No todos son despertares gloriosos. El material es muy claro al abordar la sombra de Urano. Su energía es neutral, como la electricidad. ¿Puede iluminar una ciudad o puede electrocutar a alguien? Exacto. El resultado depende de cómo se canalice. Y pone el ejemplo del tránsito actual de Urano por Tauro, que empezó en 2018. Tauro rige lo material, el dinero, los recursos, la seguridad. Ajá. Por un lado vemos la luz de Urano, innovaciones como las criptomonedas, la revolución del trabajo remoto. Pero al mismo tiempo, estamos viviendo la sombra en tiempo real, la inestabilidad financiera global, los shocks en las cadenas de suministro, la volatilidad extrema de esos mismos mercados de cripto. La misma energía que busca liberar nuestros sistemas de valores también puede generar un caos y una ansiedad enormes. Esto nos conecta con la doble cara de Urano como genio y como disruptor. ¿Cómo se define ese genio uraniano? Porque nos suena a la inteligencia de un académico. Para nada. El genio de Urano no es lineal, es la chispa, el eureka. Es la capacidad de ver patrones y conexiones que nadie más ve. La mente del inventor. O del activista que de repente ve la injusticia en un sistema que todo el mundo había normalizado. Es una iluminación que llega de golpe, como una descarga. Y esa idea de descarga es literal. El material hace una conexión muy interesante con el cuerpo físico. Asocia a Urano con el sistema nervioso. Sí, es la electricidad del cuerpo. Esto es clave para entender la experiencia física de un tránsito de Urano. Explica por qué en épocas de cambios radicales la gente se siente cableada con ansiedad, insomnio. Como si tuvieran un exceso de cafeína en el cuerpo. Justo. No es solo una crisis mental, es el cuerpo procesando una subida de voltaje. Está intentando adaptarse a una nueva frecuencia. Claro, eso explica perfectamente por qué uno se siente literalmente eléctrico. No solo una idea, es una sensación física. Entonces, recapitulando, la imagen que emerge es la de una fuerza dual. Puede ser la genialidad que nos lanza al futuro o el caos que desmantela el presente. Y la lección que parece desprenderse es que resistirse es inútil, incluso contraproducente. Bien, si tuviéramos que resumir las grandes ideas de este análisis, la primera es que Urano es este gran despertador, la fuerza que nos sacude para que no vivamos en piloto automático. Tanto a nivel colectivo como a un nivel muy íntimo. Exacto, señalando en qué área de nuestra vida necesitamos romper cadenas. Totalmente. Y la segunda gran idea, que me parece la más transformadora, es esta reinterpretación de la crisis. Los cambios bruscos e incómodos dejan de ser vistos como fallos o mala suerte. Y pasan a ser una fuerza inteligente, casi quirúrgica. Diseñada para realinearnos con un camino más auténtico. El objetivo final es la autenticidad, aunque el proceso para llegar ahí pueda ser un verdadero shock al sistema. ¡Qué buen cierre! El material se enfoca mucho en cómo Urano rompe estructuras externas, carreras, relaciones, hogares. Esto nos deja con una reflexión final. ¿Qué estructuras internas e invisibles, creencias, suposiciones, reglas autoimpuestas, podría esta misma energía estar pidiéndonos que revolucionemos dentro de cada quien?